Hola, mi nombre es Luis Alberto Sierra Barrios, estudiante de primer semestre de Derecho en la Universidad del Sinú Elías Bechara Sainú. Esta vez voy a leer un tema bastante interesante de cómo leer y escribir en la universidad una nueva cultura. ¿Por qué es necesaria la alfabetización académica? ¿Qué lugar ocupan la lectura y la escritura en las universidades? ¿Qué inserción curricular tienen el conjunto de cátedras? Con el objetivo de responder estas preguntas, para los casos de Argentina, Estados Unidos, Canadá y Australia, se analizaron documentos impresos y virtuales y se realizaron entrevistas a alumnos y docentes universitarios. La muestra, conformada por más de un centenar de universidades, permite contrastar las concepciones relativas a estas prácticas, así como el sistema instruccionales y las políticas institucionales desarrolladas. La comparación muestra dos tipos de cultura académica polares. Por un lado, las universidades anglosajonas tienen consolidadas sistemas a través de los cuales la escritura académica es objeto de enseñanza a lo largo y ancho de los estudios superiores. En contraposición, las universidades argentinas carecen de políticas claras relativas a la alfabetización académica, aunque desde hace un lustro presentan variadas experiencias incipientes. Estas diferencias en el plano de la acción van acompañadas de contrastantes concepciones sobre qué son las lecturas y escrituras académicas, cómo se aprenden y enseñan, y en cuanto a la autonomía o no de los universitarios para incorporarse a las prácticas lectoescritoras de las universidades, de las comunidades, disciplinares y profesionales. Estos resultados contribuyen al debate sobre la responsabilidad institucional por la alfabetización académica, para la cual se analizan los obstáculos principales: escritura, lectura, universidad, enseñanza, aprendizaje. Este artículo se propone someter a consideración un estudio contrastivo, iniciando el año 2000, sobre concepciones y formas de enseñanza de la escritura académica en universidades anglosajonas y argentinas. Asimismo, argumenta a favor de la necesidad de ocuparse de la lectura y de la escritura en la universidad como una responsabilidad compartida entre alumnos, docentes y universidades, y con el apoyo de las diferentes instituciones al servicio de la educación. En primer lugar, voy a mostrar que las prácticas y presentaciones que en nuestra cultura universitaria aparecen como naturales son apenas algunas, entre otras, opciones didácticas y políticas educativas. Es decir, las prácticas a las que estamos acostumbrados no necesariamente deberían ser como son, dado que existen otras alternativas. Por lo anterior, un estudio de contraste entre distintas culturas académicas ayuda a volver observable lo que suele resultar invisible por ser cotidiano y obvio. Dicho de otro modo, apreciar qué se hace entre otros lugares del mundo sirve para darnos cuenta de dónde estamos situados. Si un parámetro de comparación, lo que hacemos habitualmente, nos resulta natural, lo damos por único, universal, necesario, el contraste con otras prácticas de enseñanza sirven para desnaturalizarlo, incluso para abrir las puertas del cuestionamiento de las propias representaciones y prácticas. Este es un primer paso necesario, pero no suficiente para un cambio. El cambio puede ir en distintas direcciones, y el ideal es una educación más democrática, en la que se distribuye el conocimiento de la calidad entre un número mayor de personas. Esa sería la dirección que defiendo. Una educación más equitativa, en la cual se intente distribuir la capital cultural entre más personas que las que actualmente lo tienen. En una segunda parte, el presente trabajo expondré las razones por las cuales es necesario ocuparse de la lectura y la escritura en la educación superior
y examinare los principales obstáculos para hacerlo. Estudios sobre representaciones y formas de enseñanza de la escritura y lecturas académicas en universidades anglosajonas y argentinas. Este estudio surgió en el año 2000 con el contexto de la enseñanza universitaria en Argentina. Los docentes de tiempo parcial o profesores de cátedra mayoritariamente se despreocupaban de la lectura y de la escritura de sus alumnos. Enseñaban solo contenidos conceptuales, en varios casos en algunas pocas carreras y universidades. Se enseñaba la lectura y la escritura, pero restringida a talleres al comienzo de la educación superior. Nadie se ocupaba, pero todos se quejaban de lo poco y mal que leían, escribían los alumnos, es decir, las dificultades de los alumnos si eran algo visible. Para ubicar la audiencia, preciso explicar el contexto de la investigación en Argentina. Las universidades son mayoritariamente públicas y totalmente gratuitas. Existen pocas universidades privadas. Por consiguiente, la mayor cantidad de estudiantes asisten a universidades públicas y solo algunas de ellas tienen un examen de ingreso que restringe la entrada de cupos. La calidad de la educación de las universidades públicas suele ser, no en todos los casos, pero sí en buena parte superior a la educación que se imparte en las universidades privadas. En el año 2000, cuando inicié esta investigación, el contexto investigativo en Argentina estaba dado por estudios que se centraban en los problemas que tenían los alumnos para escribir. Se realizaban muchos estudios diagnósticos y sus resultados eran análisis de sus múltiples dificultades. Se había diagnosticado todo lo que no sabía hacer los alumnos universitarios. En menor proporción se hacían algunos estudios que también ponían de relieve las dificultades de comprensión de texto de los alumnos universitarios. Además, se investigaban los procesos de escritura en alumnos. Se puede notar que se realizaban estudios sobre la enseñanza, como surge entonces la presente investigación. En el año 97 indagué los procesos de escritura en estudiantes universitarios, en una muestra de 90 casos. El propósito era observar cómo transformaban borradores en textos definitivos. En una situación de clase práctica del examen, encontré que los estudiantes solo revisaban aspectos superficiales, es decir, lexicales, morfosintácticos y ortográficos. No hacían una revisión sustantiva ni una reestructuración global de texto. No volvían a pensar lo que querían decir y como lo que querían decir, si bien este estudio replicaba en parte investigaciones francesas, los resultados de uno y otra fueron distintos. En los trabajos franceses, Lyotard, Rousseau y Fleury, 1994. O incluso en los estudios clásicos sobre los procesos de escritura de expertos y novatos, Halley y Flore, 1986, Scardamalia y Bereter, 1992. Se encontraban alumnos universitarios expertos que producían buenos textos que revisaban a fondo sus escritos. En mis estudios los universitarios tendían a revisar sus estudios superficial y linealmente como inexpertos, por lo que expliqué que el estudio un par de veces volví a analizar los resultados y obtuve siempre lo mismo. Pensaba que el error estaba en la forma de investigar. Esta sostenida diferencia en los resultados finalmente me llevó a formular las preguntas que abrieron las puertas a la investigación que aquí presento. ¿Acaso no será que lo que encuentran estos otros autores se debe a que los estudiantes reciben otra formación? No se tratara de que lo que está en juego no solo es proceso cognitivo de escritura, sino también están interviniendo cultural, académica, distintas, responsables a las diferentes entre mis resultados y los de estos autores. Con estos interrogantes planteé la siguiente hipótesis. Escribir y revisar no son solo procesos cognitivos, sino son prácticas que se dan en ciertas culturas, que usan la escritura para determinados fines y no se dan en otras. No solo cuestiones de pensamiento cognitivas con formas sociales de hacer cosas con el lenguaje escrito, propias de ciertas comunidades,
que usan la escritura para determinados propósitos. En la cultura académica argentina, los alumnos suelen escribir solo para ser evaluados en general. Nadie les enseña a escribir y menos a revisar. Son muy escasas las excepciones, por lo tanto reflexioné, era probable que las prácticas de escritura eran una tradición educativa argentina. Propone fueran parte responsables, al menos contribuyeran al cúmulo de las dificultades diagnosticadas. Así surgió la necesidad de estudiar de qué modo otras culturas académicas enseñan prácticas de escritura que producen efectos diferentes en alumnos. La intención fue investigar cómo enseñan la escritura en universidades fuera de Argentina. Elegir este nuevo problema para investigar se justificaba en la noción que los contextos de enseñanza son culturas académicas particulares que inciden en la forma de escribir, en los procesos, en los géneros textuales que se producen, en las dificultades encontradas en la calidad de los textos producidos. En síntesis, el objetivo general del estudio que ahora voy a detallar fue contrastar las culturas académicas anglosajonas y argentinas en los relativos a la lectura y escritura promovidas en la universidad. Entiendo por culturas académicas tanto las representaciones o concepciones sobre la escritura y las lecturas académicas como las prácticas o formas de enseñanza en la universidad. Específicamente, el trabajo se orientó a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué se dice acerca de leer y escribir en la universidad? ¿Qué se hace para enseñar a escribir en la universidad? ¿Qué diferencias existen entre las culturas académicas anglosajonas argentinas? Diseño metodológico. Se trabajó con un método contrastivo que implica inscribir y caracterizar representaciones y sistemas o formas de enseñanza de la escritura académica y comparar los datos recogidos de las universidades anglosajonas con los contenidos en las universidades argentinas. Se seleccionaron 10 universidades argentinas, 12 australianas, 79 estadounidenses y 24 canadienses. La muestra incluyó distintas clases de universidades dependiendo de si se dedicaban o no a la investigación del número de estudiantes de su prestigio. El criterio para cerrar la muestra es que el metodólogo cualitativo como Strauss y Corbin 1990 y Maxwell 1996 llamaban saturación teórica, es decir, buscar información y detenerse cuando los datos empiezan a dar sistemáticamente la misma información cuando no aparecen cuestiones nuevas. Esto ocurrió cuando se tenían alrededor de 30 universidades y los datos empezaron a repetirse. Sin embargo, la muestra fue extendida luego para intentar generalizar los resultados obtenidos. Se recogieron dos clases de datos, documentales y entrevistas. Los primeros fueron documentos impresos y mayoritariamente virtuales, obtenido a través de una extensa búsqueda en Internet. Los documentos recogidos y analizados relativos a la enseñanza de las asignaturas y la enseñanza de la escritura en la universidad fueron los siguientes: programas de estudio de las carreras y diversas cátedras, estatus universitarios, reglamentos e informes institucionales de las universidades anglosajonas en los cuales aparecía la lectura. En cambio, en las universidades argentinas la escritura no se mencionaba. Orientaciones a los alumnos dadas por los profesores de las cátedras. Consignas, rejillas de evaluación, propuestas didácticas, materiales elaborados por centros de escritura. En universidades anglosajonas, destinados a alumnos y docentes. Actas de congreso con ponencias donde se menciona que se hace con la escritura en la universidad, artículos publicados por docentes. Lo anterior se consiguió especialmente para los países anglosajones a través de sitios de internet a las distintas universidades. En cambio, en las universidades argentinas el material recogido predominantemente impreso. A la vez se visitaron 3 universidades anglosajonas: Princeton en Nueva Jersey, McGill en Montreal, Canadá, y la Universidad de Auckland, aunque en Nueva Zelanda aportó información para saber lo que estaba ocurriendo en Australia. Se entrevistó los responsables de los programas de escritura. Además, se visitaron universidades argentinas.
en las que se sostuvieron conversaciones informales con profesores y adicionalmente se realizaron encuestas y entrevistas a estudiantes. Para análisis de datos, para analizar la información se caracterizaron por un lado las representaciones a partir de los siguientes ejes: cómo se conciben la lectura y la escritura, cómo se entiende por su aprendizaje, su enseñanza y su evaluación, qué piensan de los alumnos universitarios con relación a ello. Por otro lado, se analizaron las prácticas, pero las prácticas enunciadas. No observaron clases, se analizaron documentos y entrevistas, es decir, lo que se dice en entrevistas o documentos escritos acerca de lo que se hace. Los ejes para examinar esta práctica fueron los sistemas de enseñanza, de la escritura y el grado de responsabilidad institucional asumido. Representaciones sobre la lectura. Para los fines de análisis de las representaciones haré un contraste en que las posiciones se distinguen en forma polar. En el lado izquierdo de la tabla número 1 aparece la concepción habitual predominante en Argentina y en el lado derecho figura de la concepción difundida por la investigación en las universidades anglosajonas. Debo decir que en mi estudio la lectura no aparece teorizada ni en las universidades anglosajonas ni en las argentinas. Las universidades anglosajonas se ocupan especialmente de la escritura. La lectura es un insumo para la escritura, es decir, se escribe a partir de fuentes escritas, de fuentes que se leen, pero la lectura en sí misma no aparece tan teorizada como si está la escritura. Desde hace 2 años conduzco la extensión de estudio, proyecto finalizado de Contec y entrevista a profundidad a profesores y alumnos universitarios. Concepción habitual en Argentina: encontrar un significado ya dado igual para todos. Habilidad básica transferible a cualquier texto, adquiridas de una vez y para siempre. Concepción difundida por la investigación: buscar en ciertas categorías de análisis propias de una comunidad disciplinar. Práctica social dentro de un grupo cultural que maneja ciertos textos, aprendida en su contexto. Tabla número 9. Comparación entre las concepciones de la lectura subrayantes a las prácticas y a las universidades argentinas y a la difundida por la investigación. En las cátedras universitarias argentinas ni la lectura ni la escritura aparecen como objeto de reflexión, con la concepción habitual sobre la lectura subyacente. En las prácticas es que leer es encontrar un significado ya dado en el texto, igual para todos. En cambio, la investigación señala que leer es buscar información con ciertas categorías de análisis, categorías propias de una comunidad disciplinar. Los lectores de distintas disciplinas van a buscar en los contextos aspectos diferentes, leen de manera distinta. La concepción habitual en Argentina es que la lectura es una habilidad básica transferible a cualquier texto, que se adquiere al comienzo de la escolaridad, de una vez y para siempre. Por el contrario, las investigaciones muestran que la lectura es una práctica social dentro de un grupo cultural que maneja cierto texto y que aprende en su contexto. Ilustraré estas representaciones con algunos fragmentos de entrevista. En esta respuesta que da un estudiante de primer año de arte es evidente que para él hay una diferencia entre la forma de leer para la universidad y la que estaba acostumbrado a realizar en la secundaria. Cuando entré a la CBS Ciclo Básico Común el primer año de la Universidad de Buenos Aires, era como un mundo diferente, temas mucho más complicados. Y en la secundaria lo que se pregunta en los exámenes los tenés en el libro. En el manual escuchas la clase y repetís. Acá en la facultad te dan un montón de textos mucho más complejos en los que nada se toma como una verdad absoluta, sino que son opiniones diferentes, autores y reflexiones, o cosas así, y vos tenés que aprender a entender cada una. Este alumno señala que en la universidad las prácticas de lectura difieren de las requeridas en las escuelas, la secundaria, en cuanto a que se multiplican los textos, los autores y las posturas sobre un mismo tema. El conocimiento contenido en los textos se considera absoluto, sino relativo a un punto de vista. En la educación previa, en cambio de texto, parecen contener posiciones únicas y leer es recogerlas. Miremos 2 fragmentos más. Lo que me
Lo que me pierde es que las deducciones, que uno pueda sacar, extraer, no están escritas en ningún lugar del texto. Entonces a veces me resulta difícil saber si está bien. En el secundario está todo en el texto, se responde las preguntas directamente localizando información de un texto y copiando en la respuesta aparte. En la universidad no podés seguir haciendo esto. Vemos que este alumno reitera que en la escuela secundaria leer consiste en localizar información en los textos para responder preguntas superficiales, que no requieren analizar inferencias poniendo en relación distintas partes del texto. En cambio, la lectura en la universidad exige una construcción del lector, deducir por qué lo importante no está escrito ni puede ser localizado, sino que ha de ser inferido. En la relación con los modos de leer específicos del contexto universitario, otro estudiante, también de primer año, señala que las preguntas de los exámenes parciales o el trabajo en clase le indican cómo leer para estudiar. Por ejemplo, manifiesta que su docente le dio la pregunta ¿qué cosa alegre a tú le deseas amar? Ante lo cual el estudiante realiza la siguiente interpretación. Bueno, entonces con esta pregunta yo ya sé amar al Stolzar. Los tengo que estudiar juntos porque se complementan, pero en verdad yo los vi y los estudié por separado. Con esta pregunta yo ya sé que me van a preguntar sobre la relación, pero si no me dieran esta pregunta por anticipado, yo no lo sabía. Relacionar autores y los planteamientos de sus textos en una forma de lectura propia de la universidad. En la escuela secundaria argentina no se requiere de esta forma de lectura. Representaciones sobre la escritura. Nuevamente, la concepción habitual en Argentina es que hay una única manera de escribir bien. Por el contrario, en las universidades anglosajonas estudiadas se sostiene que aunque la gramática y la ortografía son normativas únicas para cualquier texto, los géneros discursivos son múltiples. Por lo tanto, hay distintas formas de escribir bien. Tabla número 2. Dice, propuesta pedagógica y didáctica para favorecer el desempeño de los estudiantes. Concepción habitual en Argentina. Hay una única manera de escribir bien. Escribir es una habilidad básica general y por tanto transferible. Actividad monológica. Canal para comunicar lo que ya se sabe. Escribir lo que se hace después de pensar. Labor instantánea. El conocimiento se produce y luego se escribe. Concepción difundida por la investigación en países anglosajones. Aunque gramática y ortografía son normativas únicas, los géneros discursivos son múltiples. Escribir es una práctica social propia de cada comunidad discursiva, con convenciones disciplinares, institucionales, geográficas, etc. Actividad dialógica, retórica intertextual, herramienta epistémica para elaborar el conocimiento y organizar lo pensable. Escribir es un método para pensar. No se piensa igual con o sin escritura. Proceso recursivo. Una disciplina es un espacio discursivo y retórico, tanto como conceptual. Horshaw, 1984. Comparación de las concepciones de escritura subyacentes a las prácticas de las universidades argentinas y la difundida por la investigación. En la Universidad de Argentina se piensa que escribir es una habilidad básica, general y por tanto transferible de un contexto a otro, una técnica aprendida en la escolaridad primaria, que puede aplicarse a cualquier texto y situación en escritura. En cambio, en las universidades anglosajonas se han tomado conciencia de que escribir es una práctica social propia y cada comunidad discursiva, que tiene convenciones disciplinares, institucionales e incluso geográficas propias. En las universidades argentinas se concibe la escritura como una actividad monológica de producción individual. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, se entiende que escribir es una actividad dialógica en un doble sentido. Por un lado, es una actividad retórica, es decir, dirigida a un lector que ha de internalizar quien escribe, y es ese lector el que regula en parte lo que dice al escribir. También es una actividad
Dialógica, porque es una actividad intertextual. Se escribe a partir de textos acerca de textos y de lo que escribe es insumo para que otros escriban sobre textos. En las universidades argentinas se entiende que escribir es lo que se hace después de pensar. En cambio, en las universidades anglosajonas, donde la investigación se ha difundido, concibe que escribir es un método para pensar, se piensa de manera distinta, con o sin escritura. En las universidades argentinas, las escrituras es extendida como una actividad instantánea. En una hora, los estudiantes escriben la respuesta a una pregunta. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir es un proceso recursivo que implica volver varias veces sobre lo mismo y por lo tanto requiere tiempos diferentes. En Argentina se entiende que el conocimiento se produce y luego se escribe. Por el contrario, las universidades anglosajonas, tal como se sostienen Vogel y Horshaw, 1984, se entiende que el conocimiento que produce una disciplina es un espacio discursivo y retórico, tanto como conceptual, por lo cual es necesario que los profesores se ocupen no solo de transmitir sus conceptos, sino de enseñar sus prácticas lectoras y escritoras. Aprendizaje de la lectura, dice, concepción habitual en Argentina, transferencia de habilidades elementales, adquisición espontánea, estado de conocimiento que se tiene o no se tiene, concepción difundida por la investigación en países anglosajones, ingreso en una nueva cultura escrita que exige cambios en la identidad de los ingresantes, aprendizaje que se requiere ser promovido por acciones institucionales, proceso saber que se desarrolla en interacción con los distintos contextos en los que se escribe, disciplina, propósito, destinatario. Con respecto al aprendizaje, comparación de concepciones sobre aprendizaje de la escritura. Con respecto al aprendizaje de la escritura, tabla número 3, en las universidades argentinas se considera que los alumnos ya saben escribir y no requieren aprender, solo precisan transferir lo que aprendieron antes. En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir académicamente significa ingresar en una nueva cultura escrita, que exige cambios no solo en cuanto a los géneros discursivos que se deben producir y a los procesos cognitivos que se ponen en juego para producir esos géneros, sino también cambios en la identidad de quien escribe los géneros. Constituyen formas típicas y convencionales de usar el lenguaje en situaciones particulares entre ciertos participantes y con fines específicos. En el caso que no nos ocupa en el lenguaje y la lectura y la escritura que hacemos en alguna esfera que determina la actividad universitaria, no son los mismos que en otros ámbitos, porque este uso está organizado y estipulado por las condiciones en el contexto en el que tiene lugar. Dicho de otra manera, los géneros son marcos institucionalizados que generan expectativas mutuas entre autores y lectores. Estas expectativas se refieren a los formatos textuales y a su contenido, y también a qué hacer con el conocimiento del que estos géneros tratan. Por ello, diversos autores señalan que aprender los géneros discursivos empleados en el ámbito académico no es adquirir una técnica, sino incorporarse a una práctica social. Propuesta pedagógica y didáctica para favorecer el desempeño de los estudiantes. En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es en todo caso una adquisición espontánea. En comparación a las universidades anglosajonas, han tomado conciencia de que el aprendizaje de la escritura académica requiere ser promovido por acciones institucionales en las universidades argentinas. El aprendizaje de la escritura es un estado en el sentido de que es un conocimiento que se tiene o no se tiene, es decir, el estado es positivo o negativo. Por el contrario, en las universidades anglosajonas, el aprendizaje de la escritura académica es concebido como un proceso, como un saber que debe ser orientado a partir de la enseñanza, un saber que se desarrolla en interacción con los distintos contextos en los que se escribe, contextos que varían de disciplina en disciplina, de propósito de escritura en propósito de escritura, de destinatario en destinatario. Enseñanza de la escritura, concepción habitual en Argentina. Se exhibe
escribir, pero no se enseña porque se supone que los estudiantes ya deberían saberlo hacer. Programa compensatorio remedial. Asunto de especialistas. Concepción difundida por la investigación de países anglosajones. Se enseña a escribir porque se ha tomado conciencia de que los modos esperados de escritura en la universidad difieren de aquellos requeridos en la escolaridad previa. Responsabilidad de hacer lugar a las prácticas discursivas con las que las disciplinas elaboran conocimiento. Compromiso de toda comunidad universitaria. Tabla número 4. Dice comparación de las concepciones sobre enseñanza de la escritura en las universidades argentinas y difundida por la investigación. Las cátedras universitarias argentinas no suelen enseñar a escribir. Tabla número 4. Exigen pero no lo enseñan, porque se supone que los estudiantes ya deberían saberlo hacer. En el momento en que son evaluados por escrito, los alumnos tienen que escribir y se espera que lo hagan de determinada forma, pero estas no suelen ser enseñadas. En general en Argentina predominan los exámenes en prosa, aunque hay algunas carreras que utilizan exámenes de elección múltiple. En las universidades anglosajonas, si se enseña a escribir porque se ha tomado conciencia de que los modos esperados de escritura en la universidad difieren de aquellos requeridos en la escolaridad previa. Para ilustrar estas representaciones, veamos algunos fragmentos de entrevistas realizadas a estudiantes universitarios argentinos. Me parece que enseñarnos a escribir no es una tarea que tiene la universidad. Otro estudiante afirma, en las materias, si te piden el texto, esté bien organizado, que se entienda, pero es lo que te piden, pero no te explican nada sobre cómo lograrlo. Los profesores no te dicen cómo incluir citas textuales, ni referencias bibliográficas. Se supone que lo sabes o lo que vas a averiguar por ahí. Podemos observar que estos alumnos señalan que las cátedras les requieren escribir no cualquier modo, sino acuerdo a ciertas convenciones de la escritura académica, a pesar de que estas suelen ser nuevas para los estudiantes. No se ejercitan en la escuela secundaria. Sin embargo, raramente van acompañadas de enseñanza. ¿Qué piensan los profesores universitarios argentinos sobre el potencial orientación que podrían dar en relación con la escritura? Vamos a la respuesta de auxiliar docente de segundo año que imparte el curso de Relaciones Laborales cuando él es entrevistador de la pregunta. ¿Vos crees que es parte de tu tarea enseñarle a escribir? Docente, no. Entrevistador, ¿por qué? Docente, porque tengo que enseñarles la materia. Ellos lo tendrían que haber aprendido mucho mejor en la secundaria. Yo por lo menos escribía bien, aprendí en la secundaria a escribir. Entrevistador, ¿y vos pensás que ellos, alumnos, pueden aprender a hacer eso, a hacer un texto así, de esa calidad que vos esperas? Docente, supongo que ya lo saben, lo que es un buen texto. Entrevistador, ¿y de dónde lo podrían saber? Docente, muy buena pregunta, de las materias anteriores, porque esta materia que yo enseño es de segundo. Yo creo que sigue pensando, yo creo que tendrían que tener de taller de escritura con gente especializada de letras. Observamos que docentes como este no se ocupan de enseñar a escribir, pero en esta entrevista pareciera que toma conciencia de que por su cuenta, por inspiración, los alumnos no pueden aprender a hacerlo, y comienza a notar la necesidad de proveerles enseñanza. Sin embargo, él sigue creyendo que no tiene que ver con ello y apela a alguien especializado que enseñe sobre escritura. Vamos a ver más adelante que después de constatar las reiteradas dificultades de los alumnos para escribir, las universidades argentinas empiezan a percatarse de la necesidad de enseñar a hacerlo. Sin embargo, se considera una enseñanza remedial como un programa compensatorio innecesario si los alumnos llegaran mejor formados. En comparación, las universidades anglosajonas entienden que enseñar escritura académica no es algo remedial, sino intrínseco a la educación superior. Es una responsabilidad de toda cátedra incluir en sus currículos y en sus programas las prácticas discursivas con las que las disciplinas elaboran conocimiento. En Argentina, en la medida en
en que empieza a haber una pequeña conciencia de que los alumnos no lo pueden hacer solos, se entienden a considerar que él debe ocuparse de la escritura, es el especialista, el profesor de letras, de lengua. En cambio, en las universidades anglosajonas se insiste en un compromiso de toda comunidad universitaria, alumnos universitarios. Concepción habitual en Argentina: autónomos, no precisan ayudas pedagógicas. Concepción difundida por la investigación en países anglosajones: corresponsables por su aprendizaje, pero necesitados de orientación explícita para ingresar a nuevas culturas académicas. Comparación sobre concepciones sobre los alumnos universitarios. Otro supuesto divergente es la concepción de que ser un alumno universitario, tabla número 5, en las universidades argentinas se insiste como justificación de no ocuparse de la escritura, en que los alumnos son autónomos por ser ya universitarios y por lo tanto no precisan ayuda pedagógica. Por el contrario, en las universidades anglosajonas se entiende que los alumnos no pueden ser autónomos en prácticas de escritura con las que no están familiarizados, pero sí deben ser o corresponsables por su aprendizaje, aunque necesitados de orientación explícita para ingresar a las nuevas culturas académicas que les enseñen a escribir de nuevos modos. Llano 2001. Se puede apreciar esta representación en los siguientes fragmentos entre visitas a docentes y alumnos sobre la orientación que se dan entre relación con la lectura y la escritura. No los oriento sobre lectura y escritura porque entiendo que son universitarios y ellos mismos tienen que decir. Auxiliar docente primer año de psicología. El docente va y explica, te dice lean textos y ya esta depende de cada uno. Los alumnos universitarios, como que ya son más grandes y es algo que depende de ellos. Sin embargo, la pregunta que nos formulamos es, ¿cómo alguien va a saber y va a hacer si desconoce las reglas de juego? ¿Cómo va a poder decidir si no conoce las opciones? La creencia de que los alumnos debieran de ser autónomos no tiene en cuenta que las prácticas de lectura y escritura que exigen en la universidad son distintas de las que exigían en la escolaridad anterior. Por consiguiente, pretender que desenvuelvan independientemente entre ellas es confiar en la magia. Nadie puede ser autónomo en una práctica en la que no tiene experiencia. Ser autónomo implica poder autorregular las propias prácticas, lo cual requiere conocer sus normas de funcionamiento. Volvamos a apreciar en un par de fragmentos de entrevista la diferencia entre universidad y secundaria en cuanto a las prácticas de lectura y escritura esperadas. En la escuela secundaria nos daban consignas muy concretas de escritura y lectura. El trabajo consistía en transcribir párrafos de los textos sin necesidad de razonar lo que escribía, sin relacionar con otros textos e ideas, razonamiento que sí exige en la universidad. Otro estudiante refiere, en el secundario está como más servido, más a la vista, más explícito, las preguntas son concretas, tenés pruebitas y vas estudiando temitas. Acá en la universidad es distinto, tenés que armar como una historia, crear un contexto. Acá está como más escondido, estudiante de primer año de humanidades. Dice, los alumnos están diciendo que la universidad se encuentra como prácticas de lectura y escrituras novedosas y en muchos casos no saben cómo operar en este nuevo entorno. Resulta oportuno aquí citar a una antropóloga australiana, Kay Chanok, 2001, directora del programa de escritura de universidad, quien defiende las necesidades de los estudiantes en un texto que se titula From Mysteries to Mastery, el ministerio a la maestría, al dominio. En esta cita se hace referencia a que las prácticas exigidas a los estudiantes es un misterio para ellos. Para desempeñarse en cualquier rol existen expectativas convencionales y los estudiantes no hacen mal en querer saber cuáles son estas expectativas. Esto significa ser dependiente, sino que es una forma de asumir la responsabilidad de sí mismo. Llano 2001. Sistemas de enseñanza de la escritura académica. A continuación haré referencia a los sistemas de enseñanza y mostraré en qué difieren
las universidades argentinas y las universidades anglosajonas. En cuanto a sus formas de enseñar a escribir en la academia, los datos corresponden a instituciones de Estados Unidos, Australia y Argentina, aunque mi estudio contrastivo ha indagado también qué ocurre en Canadá a los fines de simplificar esta exposición. Omitiré estos datos y solo dejaré asentado que la enseñanza de la escritura académica está menos consolidada en las universidades canadienses respecto de las norteamericanas, y que en cuanto lo están los sistemas implementados son semejantes a los del país vecino, porque se han inspirado en ellos para profundizar en este estudio comparado. Puede consultarse Carlino 2002, 2004 y 2005. El caso norteamericano. La mayor parte de las universidades norteamericanas tienen un requerimiento de escritura. Esto quiere decir que para obtener el título de grado, cada alumno debe demostrar cierto nivel de escritura. Este requerimiento de escritura puede ser saldado de distintas maneras según las universidades, en algunas a través de un examen que generalmente aprueban los estudiantes que ya vienen preparados de niveles previos. En muchas otras universidades no hay prueba inicial, sino que todos los alumnos reciben educación en escritura según formas a continuación detalladas. Por un lado, existen cursos de composición, algo así como talleres de escritura. Una misma universidad suele tener más de un nivel, y los alumnos cursan entonces composición. Desde la perspectiva argentina, estos cursos no son novedosos. Lo que contribuye una novedad son los otros sistemas para enseñar escritura académica, así además de esas materias separadas del resto de la asignatura. Existen los llamados centros de escritura, writing centers. Son ámbitos físicos en los cuales funcionan diversos programas institucionales, tutores de escritura, compañeros de escritura y o materiales de escritura extensiva. También brindan un servicio de orientación a los docentes. Los tutores de escritura son estudiantes de pregrado o posgrado que son capacitados inicialmente y supervisados luego por especialistas en escritura. Dentro de estos centros de escritura, los tutores funcionan como lectores críticos de los trabajos de los alumnos. Los estudiantes concurren al centro de escritura con su texto en curso para discutirlo con un tutor y recibir retroalimentación. Según los comentarios recibidos, reciben su texto antes de tener que entregarlo a su profesor. Los centros de escritura conocen los problemas más frecuentes y tienen disponibles pequeños escritos con pautas muy prácticas que ayudan a enfrentar cada uno de estos problemas. Son handouts de 1 a 3 páginas que están a mano de los tutores, quienes en muchos casos después de una tutoría recomiendan al estudiante llevarse para leer uno de estos folletos para mejorar su texto. Resulta interesante observar cómo este sistema de tutores se diferencia de un curso de redacción, porque no enseña a escribir en forma general, sino que ayuda a reflexionar sobre tareas de escritura en cursos solicitadas por las distintas cátedras. De este modo, los alumnos escriben sobre los temas que eligieron estudiar y aprenden un poco a poco a diagnosticar los problemas de su escrito y al intentar caminos para hacerle frente. El sistema de compañeros de escritura es similar al de tutores, pero funciona de un modo más integrado a las cátedras. Este sistema requiere que el docente que imparte una materia coordine su trabajo con el centro de escritura. Por ejemplo, un profesor de biología, historia o ciencia política exige a los estudiantes una monografía para una fecha determinada y solicita al centro de escritura que un compañero de escritura acompañe alguna de sus clases. Mientras los alumnos están separando los borradores, los alumnos en clase acuerdan una tutoría para recibir retroalimentación que oriente la revisión del trabajo. Antes de entregar la monografía, es posible notar que para que funcione este sistema se requiere una mayor integración de la enseñanza de la escritura en cada disciplina, porque el profesor debe prever tiempos diferentes cuando da consignas de escritura para que pueda intervenir al compañero de escritura antes de la entrega final, leyendo y haciendo un comentario crítico
a los textos de los alumnos. Los compañeros de escritura también intervienen al comienzo de la tarea de escritura, en coordinación con el profesor de la asignatura, para ayudar a los alumnos a analizar las características como texto a de tener el escrito esperado. Las materias de escritura intensiva profundizan la inclusión de la enseñanza de la escritura en las disciplinas, así por ejemplo, cátedras de geología, relaciones laborales, físicas, etc., que tienen por objetivo enseñar sus contenidos, han hecho mayor lugar en sus currículos para ocuparse de orientar las escrituras que los alumnos realizan de los contenidos disciplinares. Entonces, prevén un mínimo de tareas de escritura en las que el mismo docente o un compañero de escritura de los que proveen los centros de escritura inicialmente clarifica cuáles son los rasgos de textos esperados y luego retroalimenta las producciones en curso haciendo comentarios para los alumnos puedan mejorar. Son materias donde está previsto dedicar tiempo de clase a la escritura, a discutir consignas y acordar qué es lo que se está solicitando hacer. En otros ámbitos, los docentes suelen quejarse como alumnos no entienden las consignas. En cambio, con este sistema discuten en clase para ayudar a comprenderlas. Se dan criterios de evaluación antes de que los alumnos sean evaluados, justamente para que ellos puedan prever lo que les pide en sus escritos. Se analiza un texto, un modelo para orientar lo que una cátedra espera que produzcan y se discuten problemas de escritura frecuentes. A la vez, el profesor ofrece tutorías para retroalimentar los borradores de los alumnos y organiza comentarios o revisión entre pares. Las materias de escrituras intensivas, que significan todo lo anterior, están reglamentadas institucionalmente. No cualquier materia puede ser considerada como tal. Para que la universidad certifique en las libretas de los alumnos que han cursado una materia de escritura intensiva, lo cual es una forma de satisfacer el requerimiento de escritura mencionado más arriba. Estas materias deben cumplir con todo lo anterior y deben acreditarse frente al centro de escritura de la universidad, demostrando que ocurre esto. Por ejemplo, las materias que quieren ser consideradas de escritura intensiva han de presentar un plan de cátedra y un programa de la materia acorde, y estos son evaluados por la universidad. Para las cátedras, convertirse en materiales de escritura intensiva tiene algunas ventajas como contrapartida a labor extra que significa llegar a ser tales. Por ejemplo, si se les produce el número de alumnos por clase o bien se les asigna un docente, ayudante adicional, por ejemplo un compañero de escritura, o bien se les otorga un subsidio para innovación educativa, etc. Asimismo, estas materias de escritura intensiva cuentan con mucho apoyo técnico de los especialistas en enseñanza de la escritura que conforman el staff de los centros de escritura. Son especialistas, guían a los profesores, cualesquiera de química, psicología, física, negocios, etc., que no son expertos en enseñar a escribir, para que tengan herramientas sobre cómo hacerlo respecto a los temas de enseñanza en sus asignaturas. El programa de las materias de escritura intensiva explicita la relación entre las tareas de escritura y los objetivos disciplinares, es decir, indica de qué modo escribir en esa asignatura. Contribuye al aprendizaje de sus contenidos conceptuales. Estas materias dan crédito extras a quienes las cursan, en la medida en que no solo evalúan conocimientos conceptuales, sino que también certifican que los alumnos han tenido que escribir sobre esos contenidos y han incrementado su aprendizaje sobre cómo hacerlo. En la siguiente cita de Katherine Gottschalk, directora del Centro de Escritura de la Universidad de Cornell, ella describe el propósito del programa de escritura de su universidad, que sostiene este sistema de materias de escritura intensiva. Un programa de escritura debe trabajar para, con y en beneficio de las disciplinas. El sitio en el que el lenguaje habita no puede estar aislado administrativamente. Gottschalk, 1997. Esta sería la esencia de las materias de escritura intensiva.
estar coordinadas por un programa de escritura al servicio de las asignaturas y no al servicio de las enseñanzas de la escritura por sí misma. Veamos en otro documento analizado en este estudio el caso de la Universidad Estatal de Georgia, quien también tiene el sistema de materias de escritura intensiva. Las materias de escritura intensiva usan la escritura como una herramienta para aprender y ofrecer amplias oportunidades para escribir en la disciplina. La revisión y la retroalimentación de las escrituras en proceso son centrales porque la investigación indica que los estudiantes aprenden más y escriben mejor. Cuando revisan su trabajo con frecuencia a partir de la retroalimentación recibida, estas materias suelen ser versiones mejoradas de las materias previamente existentes. La mayoría de las materias de escritura intensiva plantean tareas de escritura con revisión, escritura secuenciada, revisión de pares y consultas con un tutor de escritura. Ejemplo de una materia de escritura intensiva de esta Universidad de Georgia es el medio ambiente, Environmental Geology, el programa de la materia enseñada. El objetivo central de las tareas de escritura es crear oportunidades de acrecentar el aprendizaje, aprender sobre el tema particular más allá de lo dado en la materia. Todos los alumnos deben de revisar su escrito después de la corrección del docente y la nota se asignará a esta revisión revisada. El trabajo será corregido según los siguientes criterios: organización, precisión, técnico conceptual, gramática adecuada, cita de fuentes y si se produjo aprendizaje más allá de la materia cubierto en la materia. Seguiremos la forma de citar de la Geological Society of America, Asociación Geológica de Estados Unidos. Se recomienda consultar Geology como un ejemplo de citas correctas. Los alumnos deben reunirse con el tutor de escritura por lo menos una vez a discutir su elección del tema, la organización del escrito y otras cuestiones sobre la escritura. Consideren los encuentros con el tutor de escritura como una revisión de pares confidencial. Las materias de escritura intensiva y también los dos sistemas que vinculan ayudas para escribir con el aprendizaje de las disciplinas forman parte de programas institucionales llamados WATS, Watching Across the Curriculum, escribir a través del currículo, y Watching of the Disciplines, escribir en las disciplinas. Estos programas recogen el ideario de las corrientes pedagógicas homónimas. Watts subraya el potencial elaborativo, cognitivo, epistémico de aprendizaje que alberga el escribir Barseman 2005, en tanto que White enfatiza las diferencias en las formas de pensar, argumentar entre campos disciplinares. Monroe, Hayward y Harris 2003, aunque pueden presentarse ciertos debates entre ambas corrientes, Watts insiste en escribir para aprender y White en aprender a escribir. Según ciertas convenciones, lo cierto es que cuando los alumnos reciben orientación para escribir, los contenidos de una materia incrementan el aprendizaje de sus conceptos y de su forma discursiva simultánea. En Australia, las corrientes teóricas que inspiran el interés por la escritura en la universidad son la lingüística sistémico-funcional, desarrollada por Halliday, la corriente inglesa llamada Academics Literature, alfabetizaciones académicas, y las investigaciones provenientes de la psicología, de la educación, que han trabajado el vínculo entre escritura y evaluación. En este país existen políticas de gobierno no federal que han promovido en las universidades la responsabilidad explícita para el desarrollo de habilidades de comunicación, incluyendo la comunicación escrita como un objetivo acordado con el sector empresarial. Las corporaciones en las que después van a trabajar los alumnos constataron sus dificultades para comunicarse con efectividad, trabajaron de acuerdo con las universidades para que se incluyera la escritura dentro de las competencias que este nivel educativo debía ser cargo de enseñar. A la vez, la escritura y la lectura son incluidas en los currículos de las materias como herramientas para poder seguir aprendiendo en el futuro. En este país, aclaro que el conocimiento que enseña hoy
que se enseña hoy en las universidades, sin duda, va a ser insuficiente para su desarrollo profesional y buena parte de estar desactualizado. Con los alumnos ingresen en las carreras, por lo tanto tendrán que seguir aprendiendo. Entonces la universidad ha asumido responsabilidad de enseñar a seguir aprendiendo en el futuro a través de ocuparse en el presente de la lectura y la escritura. Por consiguiente, muchas universidades tienen legislación, estatus universitario, en los que aparecen la lectura y la escritura como habilidades de comunicación que se van a requerir para el desempeño profesional, y la universidad se compromete a ocuparse de ella. También hay centros de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje, Teaching and Learning Center o Language and Learning Center. Estos centros tienen programas de formación y desarrollo profesional para los docentes, con el fin de que integren la escritura en sus materias con dos objetivos. Por un lado, integrar y leer y el escribir para aprender, es decir, la lectura y la escritura como herramientas de aprendizaje. Por otro, ocuparse de la lectura y la escritura de los alumnos para ayudarlos a pertenecer a las culturas académicas y profesionales a las que quieren ingresar. Estos centros de escritura también proponen lo que llaman enseñanza en el equipo, Team Training. Este sistema se caracteriza por trabajo conjunto de profesores, un profesor experto en un área física, biológica, histórica, etc., que sabe leer y escribir en una disciplina, pero no necesariamente sabe enseñar estas prácticas. El otro profesor experto en escritura y pertenece al centro de enseñanza y aprendizaje, especialista en enseñarla. Estas diadas de docentes trabajan cooperativamente para planificar unidades didácticas de enseñanza de la asignatura, que incluyan orientación sobre cómo escribir para esa materia. El trabajo en equipo se mantiene hasta el profesor de la asignatura pueda apropiarse de estas estrategias de enseñanza de la lectura y escritura para proseguirla por su propia cuenta en el futuro. A la vez, estos centros de enseñanza y aprendizaje también ofrecen un servicio similar a los autores de escritura que analizamos más arriba para las universidades de Estados Unidos. Para el caso australiano, se llaman consejeros de escritura y de habilidades académicas. Language and Academic Skills Advice. Un psicólogo educacional australiano, Vic, expone las razones que fundamentan por qué hay que ocuparse de la escritura en las materias. Tomar nota de texto o escribir apuntes de clase no son procesos separables del aprendizaje de una asignatura, que puedan ser enseñadas por expertos ajenos a la misma, ya que tomar notas adecuadamente depende de la comprensión de aquello sobre lo que se toma, se nota, es decir, de la materia. Como puede notarse, en Australia muchas universidades apoyan institucionalmente a sus profesores para que se responsabilicen por la escritura en sus materias. Ofrecen formación continua a los docentes a través de los programas de desarrollo profesional docente a partir de la enseñanza en equipo. También promueven la transformación e innovación de las prácticas. Otorgan subsidios para proyectos pedagógicos que integran la lectura y la escritura. En la enseñanza de la cátedra promueven foros periódicos de intercambio académico científico sobre la lectura y la escritura y sobre temas más generales como la enseñanza y aprendizaje universitario. Además, para ascender en el escalón docente, las universidades reconocen la participación de los profesores en estas tareas. La siguiente cita tomada da un estatus de la Universidad Westermann, Australia. Hace una explícita esta postura institucional. La alfabetización académica es de suma importancia para todos los estudiantes, por lo cual su enseñanza no debe ser considerada una actividad meramente remedial. Definiciones más precisas de alfabetización académica se harán por quienes practican cada disciplina, teniendo en cuenta las mejores prácticas y las investigaciones sobre alfabetización en esa disciplina. Las concepciones sobre la alfabetización académica varían entre disciplinas y por tanto las mejores prácticas para promoverlas son concomitantemente distintas. La resolución continúa y subraya que la responsabilidad para la alfabetización académica
es compartida por muchos grupos e individuos dentro de la comunidad universitaria. La universidad, los comités de enseñanza y el aprendizaje, las facultades, los departamentos, los coordinadores de cursos, los profesores, los servicios, los apoyos y la unidad de investigación institucional de estudiantes. Los profesores deben facilitar, ¿cómo puede notarse? Todos están incluidos. En el documento termina diciendo: los profesores deben facilitar la alfabetización a través de indicar estándares apropiados y modelar las habilidades de comunicación y el discurso de las disciplinas. Asimismo, tendrán que proveer retroalimentación a las producciones de los estudiantes para ayudar a mejorar sus habilidades de lectura y escritura o superar sus carencias. La lectura y la escritura son prácticas habitualmente omnipotentes en la mayoría de cátedras de la Universidad de Argentina, pues los alumnos leen y escriben. Sin embargo, estas prácticas tienden a ser inobservables, no aparecen mencionadas en los programas, no aparecen orientadas por los docentes. Esto ocurre en virtud de una serie de concepciones que este estudio ha puesto de manifiesto. Como hemos mostrado, es frecuente pensar que la lectura y escritura son habilidades básicas aprendidas al inicio de la escolaridad que pueden ser transferidas a cualquier texto y contexto. Por este motivo, no se piensa en ellas en el nivel universitario, ya que se le considera algo dado. La presencia marginal de la escritura puede notarse en su escasa mención en los programas de las cátedras que hemos revisado. Por ejemplo, lo único que dicen referido a la escritura es: el sistema de evaluación de la asignatura consistirá en un examen parcial individual inscrito presencial y en un trabajo de síntesis conceptual escrito individualmente domiciliario. Programa de una cátedra de psicología de la Universidad de Buenos Aires. En otros programas la escritura ni se menciona y mucho menos se vincula con el aprendizaje de la materia. El fragmento citado es uno de los pocos casos en la escritura aparece nombrada, y esto ocurre a propósito de tratar forma de evaluación. La escritura se ha vuelto apenas visible a la hora de evaluar los alumnos por medio de un escrito. A pesar de este panorama general, existen excepciones. En primer lugar, desde hace unos 15 años en algunas carreras y universidades se vienen creando talleres de lectura y escritura para alumnos ingresantes, separados del resto de asignaturas, porque empieza a constatar que buena parte de las dificultades de los estudiantes de los primeros años están vinculadas con falta de familiaridad con las prácticas de análisis y producción de textos académicos. En segundo lugar, surgen nuevas experiencias durante el último lustro en las que la lectura y escritura son objeto de enseñanza explícita en algunas cátedras universitarias. Las dificultades de buena parte de los alumnos y el fracaso de muchos empiezan a ser pensados en relación con la lectura y la escritura que se les exige, pero no se les enseña. Los estudiantes no entienden lo que leen y no pueden dar cuenta de ello a la hora de ser evaluados. Ese fracaso es parte de la creciente y preocupante deserción estudiantil frente a estos problemas. El Ministerio de Educación de la Nación financia programas de retención estudiantil al comienzo de la universidad y programas de articulación entre la escuela secundaria y la universidad. Veamos estos dos ejemplos de lo que se ha hecho con estas líneas de financiación y articulación y retención. Por un lado, varias universidades han utilizado el dinero asignado para elaborar materiales bibliográficos destinados a algunos casos. Alumnos que finalizan el secundario o cursan el primer año universitario, en otros docentes de los últimos años del secundario. El problema con estos materiales escritos es que si no van acompañados de un contexto pedagógico que ayuda a sus destinatarios a ejercitar las propuestas que allí aparecen, son de poca utilidad, porque la escritura no es saber declarativo, no puede ser transmitida como una disciplina donde hay una serie de conceptos que un buen texto puede explicar. La escritura y la lectura, en cambio, son deberes de tipo procedimental, práctico. Los alumnos o los docentes que reciben estos materiales escritos, aunque sean de excelente calidad,
si no tienen apoyo pedagógico sobre cómo utilizarlo y si no cuentan con oportunidades de poner en práctica la escritura y la lectura. A partir de estos no logran convertir el saber declarativo que aparece en estos textos en un saber práctico procedimental. Lectura y escritura son, ante todo, las prácticas sociales. No pueden comunicarse como información conceptual. Por otro lado, a partir de los programas de retención financiados por el Ministerio, se creó en algunas universidades el sistema de docentes alumnos-tutores. Por ejemplo, los llamados tutores de lectura son alumnos universitarios de años superiores que voluntariamente comparten horas de estudio con estudiantes ingresantes, discuten con ellos los textos y les cuentan lo que saben por su experiencia como estudiantes más avanzados. Han sido capacitados y son supervisados por especialistas pedagógicos de la universidad. Además reciben un pequeñísimo estipendio financiado por los programas ministeriales Sola Villazón y PECH 2004. En otras universidades nacionales se han creado un cuerpo de tutores de retención estudiantil. El sistema consiste en incrementar el salario de algunos docentes con la condición de que además de sus clases ofrezcan tutoría a alumnos para trabajar los textos de la asignatura respectiva y sus dificultades con el cursado de la materia. Barbelat 2004, Martínez 2006. Por último, el sistema de tutores de estudio consiste en ofertar a los alumnos tutorías individuales con docentes especializados en lectura, escrita y aprendizaje. Aunque llevan poco tiempo funcionando, existen ya alguna valoración informal sobre estos programas de tutores. Quienes participan de las tutorías se ven enormemente beneficiados, tanto los alumnos que reciben la tutoría como en el caso de las tutorías de lectura. Los que funcionan de tutores de sus compañeros, sin embargo, también se comprueban problemas. En muchos casos son pocos los alumnos que asisten a las tutorías. Una de las razones de este bajo índice de participación radica en que los profesores titulares no apoyan suficientemente el sistema de tutores en la medida en que los profesores involucrados en este sistema en sus clases no hacen referencia a las tutorías, no comentan el beneficio de asistir a ellas e implícitamente dan el mensaje de que las tutorías no forman parte del aprendizaje, de los aprendizajes esperados. Por lo tanto, si el jefe de cátedra no considera o no valoriza públicamente la autoría, los alumnos terminan considerándola irrelevantemente para la materia. Es como si la tutoría no estuviera vinculada con lo que el titular de cátedra ve como importante de la materia y consecuencia de los alumnos tampoco lo ven importante. En tercer lugar, en varias universidades argentinas también hay acciones autogestionadas, no financiadas oficialmente, motivadas por el compromiso personal de algunos profesores que provienen de la educación, de la psicología o de la lingüística, quienes vislumbraron que la lectura y la escritura son herramientas para la enseñanza de sus materias. Por ejemplo, Carlino 2005 y Vázquez y Jacob 2006, también algunas cátedras de las ciencias duras comienzan a reconocer que escribir sirve para posicionar a los alumnos más activamente en las clases, para ayudarlos a comprender y por tanto para aprender la materia. Así, estas asignaturas se ocupan por su cuenta y sin orientación ni apoyo constitucional de la lectura y la escritura de sus alumnos. Finalmente, otras experiencias realizadas en los últimos 5 años son los talleres de formación para docentes ofrecidos por especialistas en la lectura, escritura y o en pedagogía, con el objetivo de ayudar a estos profesores a integrar la enseñanza de la interpretación y producción de textos de materia. Como se observa en algunos sectores de la Universidad Argentina, comienzan a tomar conciencia sobre la necesidad de ocuparse de la lectura y escritura en los foros donde estas cuestiones han sido planteadas, simposios, jornadas. Surge la controversia sobre quién debe asumir esta responsabilidad: el profesor de la asignatura, integrando la lectura y la escritura a su materia, o el profesor especializado en lengua, en curso específico, cuando debe trabajar en la escritura y la lectura al comienzo de la carrera o algo sobre ella.
A pesar de este panorama problemático y de debate, estas experiencias son valiosas porque convierten en observables la lectura y la escritura y de ese modo recuerdan que hay que ocuparse de ellas. Sin embargo, los esfuerzos realizados hasta el momento son insuficientes por varias razones. Por un lado, por cómo se percibe el problema enseñar y aprender a leer y escribir en la universidad. Se consideran fenómenos remediales que han de experimentarse en virtud de las carencias constatadas en los alumnos, cuando en cambio podrían ser entendidos como una formación necesaria, no paliativa, dado en las prácticas de producción y análisis de textos académicos son propias de este nivel educativo y de todos los estudiantes se beneficiarán si fueran orientados en ella. La segunda razón de que estos esfuerzos sean suficientes se refieren a su impacto. Las acciones iniciadas no suelen tener un alcance general porque éstas están ubicadas solo al comienzo de las carreras o porque dependen de voluntades y compromisos personales de los profesores sin apoyo institucional. Por último, los proyectos emprendidos no están legislados, han surgido como respuestas al ad hoc y aún han sido incluidos en la agenda de discusión de los gobiernos de las universidades. No están contemplados en su estatuto y por ello carecen de sostén institucional y plantean dudosa continuidad en el futuro porque no tienen asegurado su financiamiento. No integran el currículo de las carreras, no son consideradas ni por profesores, alumnos e instituciones como intrínsecas a la formación superior. Estas acciones por el momento no forman parte de la política orgánica de las casas de estudio. Por su lado, experiencias que no integran la lectura y la escritura en la enseñanza de las cátedras, sino que dan a través de talleres separados, han de ser apreciadas con cautela. Primero porque depositan la responsabilidad de documentarse de la lectura y de la escritura en una instancia única y en muchos casos crean la ilusión de que se hace algo, cuando en realidad no se hace lo suficiente. La existencia de un curso o taller específico, salvo que vaya acompañado de otras acciones, pueden dar implícitamente el mensaje al resto de las asignaturas de que ellas no cabe ocuparse de cómo leen y escriben los estudiantes en sus materias. En segundo lugar, porque los alumnos, al ver que este tipo de cursos no están insertos en la estructura curricular y los involucran en temas que ellos no eligieron estudiar, pueden considerarlos irrelevantes. Quien cursa ciencias económicas, físicas o relaciones industriales, por ejemplo, suelen preguntarse qué tienen que ver la lectura y la escritura con sus estudios. En cambio, aprecian que los profesores de las materias propias de sus carreras los orientan sobre la lectura y escritura de los contenidos que las constituyen y sobre los géneros discursivos específicos de estas disciplinas y ámbitos profesionales. Las experiencias de las universidades anglosajonas muestran que para que esto ocurra se precisan acciones institucionales de desarrollo profesional de los docentes. Es decir, se requiere de trabajo interdisciplinario entre especialistas en lectura, escritura y aprendizaje y especialistas del resto de las materias. Estas acciones formativas o de labor en equipo son las que permiten que progresivamente los profesores de las diversas cátedras universitarias logren integrar la enseñanza de sus contenidos con la enseñanza de las prácticas de lectura y escritura que se esperan que realicen sus alumnos, tanto para aprender estos contenidos como para desempeñarse en sus profesiones futuras. El valor de los estudios comparativos. El trabajo de investigación presentado realizado con un enfoque contrastivo ha permitido volver observable que al hacer propio comparar lo que hace en Argentina con lo que se hace en otros países, ayuda a entender mejor el problema. Sabido es que prácticas y concepciones arraigadas son difícilmente apreciables como tales desde su interior y que los estudios comparativos suelen ser instrumentos apropiados para dotarlas de visibilidad. Por ello, indagaciones constructivas como las presentes posibilitan convertir en observable
algunos supuestos y modos de hacer habituales y culturales, pero naturales ni necesarios, pero no naturales ni necesarios. A la vez, permiten aprender el camino transitado por otros, no para copiarlo, sino para evitar inventar lo que ya fue probado, para poder diseñar a partir de la experiencia ajena y de este modo para contribuir a la didáctica de la escritura y la lectura en la educación superior. Si no tenemos en cuenta el realizado por otros, no es posible avanzar. Por ello es importante documentar las prácticas. Esto posibilita hacer historia científica, si no se publica. El querer hacer docente institucional queda en el campo de la experiencia anecdótica individual. Si se difunde a través de la escritura, lo que se hace en las aulas y en las instituciones, eso favorece que otro lo critique y lo construya a partir de allí. Así funcionan las ciencias, el conocimiento se va documentando y es objeto de crítica del conocimiento posterior. No es posible hacer lo que hacen las universidades anglosajonas, porque los contextos son distintos y no permiten imitación a una inspiración. La necesidad de la alfabetización académica. Razones. Según surge este estudio, es necesario que nos ocupemos de la lectura y la escritura en todas las cátedras universitarias por varias razones. La primera es porque no se puede aguardar a que mejore la educación previa, la escuela secundaria. Eso sería condenar a los alumnos universitarios actuales. Si bien la educación secundaria también ha de mejorar, carecemos el tiempo para esperar que los alumnos lleguen mejor preparados en el futuro. Además, incluso si esto ocurriera, seguiría siendo necesario que la universidad también se hiciera a cargo de la responsabilidad que le cabe. Aunque en el secundario mejorará, esto no implicaría que allí se deba enseñar a leer y a escribir como después se lo hará en la universidad. Las prácticas de lectura y escritura académica, los géneros discursivos que emplean las distintas disciplinas y profesiones, los tipos de textos que se producen, las convenciones usuales de ellos, la forma de leerlos y producirlos, no son saberes pertinentes para enseñar en la educación secundaria, sino en la universitaria, porque sus propósitos de esta, es cierto que la escuela secundaria tiene mucho para mejorar en cuanto a las prácticas de interpretación y elaboración de textos que promueve, pero esto no es equivalente a lo que luego deberá ser objeto de enseñanza de la formación superior. En síntesis, aunque la educación secundaria mejore, no corresponde ocuparnos de la lectura y escritura de la universidad. La segunda razón es para que la universidad se haga cargo de orientar formas de lectura y escrituras esperadas, es que los corresponsables de la educación previa, cuyos alumnos llegan a la universidad, son los maestros o profesores primarios y secundarios, profesores que se forman en la educación superior. Por lo tanto, si a ellos no les da una enseñanza que integre la lectura y la escritura, como lo van a hacer con sus futuros alumnos primarios y secundarios, que son los que después llegan a la universidad, los maestros y los profesores de la escuela primaria y secundaria, como aprenderán a incluir sus clases de la enseñanza de la lectura y escritura, de modo que sus alumnos lleguen luego mejor formados a la universidad, solo con teoría, sin haberlo experimentado en carne propia en su formación superior como estudiantes universitarios. La tercera razón por la cual todas las cátedras universitarias han de ocuparse de la lectura y escritura es porque, en caso de no hacerlo, están planteando una evaluación injusta. Si no nos ocupamos de orientar el análisis y elaboración de textos en la universidad, pero seguimos evaluando a los alumnos a partir de la lectura y la escritura, estamos evaluando algo que no hemos enseñado. Eso es una evaluación inválida, porque exige demostrar lo que no ha sido objeto de enseñanza. La cuarta razón tiene que ver con el hecho de ciertas formas de leer y escribir. Son herramientas epistémicas necesarias para elaborar el conocimiento impartido. Trabajar los temas de una asignatura a través de leer y escribir sobre ellos es bien distinto que hacerlo únicamente escuchando exponer al profesor. Por ejemplo, quien consulta uno o más textos y escribe sobre lo leído, descubre que no tenía tan claro lo que veía comprender de ellos. Encuentra incoherencias, ideas que se contradicen mutuamente.
se da cuenta de que tiene algunas en su pensamiento que requieren seguir leyendo y pensando a través de la escritura. Escribir en un medio para exteriorizar, poner afuera y objetivar, tener de frente lo que creíamos que sabíamos sobre un tema, y de este modo es posible revisarlo, elaborarlo, reformularlo, calificarlo. Entonces, las clases no han de estar organizadas solamente en torno a la transmisión del saber por parte del docente, para que los alumnos se apropien de lo que su profesor puede enseñar. Tienen que elaborarlo y transformarlo, y a través de la lectura y escritura como consiguen asimilar, digerir, hacer propia la información recibida. Que los docentes expliquen en clase sin que los estudiantes lean y escriban promueven un aprendizaje superficial, no integrado. Los alumnos no se adueñan del saber que se les presenta, sino de reelaboran a través de la lectura y la escritura. La quinta razón es orden motivacional y participativo. Los alumnos que leen y escriben participan más en clase porque la lectura y la escritura promueven que ellos mayor actividad cognitiva. Si han leído, se han enfrentado los problemas que plantean al escribir, tienen algo para decir y para consultar. Asimismo, el hecho que los alumnos escriban permite a los docentes conocer que van entendiendo y que no, por ejemplo. Es habitual que cuando los profesores consultan en clase hay alguna pregunta, muchos estudiantes que si tienen dudas permanezcan en silencio porque sienten vergüenza o temor a que los creen capaces por sus inquietudes. Sin embargo, si el mismo docente pide que en grupos de 2 o 3 alumnos formulen por escrito unas más preguntas relativas a lo que no entienden o a lo que no les gusta, a lo que no les gustaría saber sobre el tema tratado, es muy probable que pueda recoger al menos una pregunta por grupo, ya que la situación de intercambio entre pares y de escritura resulta desinhibitoria, lo que muchas veces los alumnos no se animan a decir oralmente. Sale a la luz cuando se le propone emplear la escritura. Hasta aquí las razones para que la universidad se ocupe de seguir enseñando a leer y a escribir en todas las asignaturas. Veamos ahora los obstáculos a enfrentar. Esta responsabilidad implica, por un lado, el tiempo durante las clases y el tiempo del docente. El tiempo de clase está relacionado con el conjunto de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se enseñan habitualmente. Ocurre que en el tiempo no alcanza para cubrir todos los contenidos de los programas. Por ello, muchos docentes piensan que no pueden incluir también la enseñanza de la lectura y escritura. Desde mi punto de vista, esta objeción no es preocupante porque lo que cabe es que las cátedras revisen la idea que tienen de qué significa dar una materia, cubrir un programa. Generalmente presuponen que esto conlleva que el docente explique de todos los temas. Esta concepción de enseñanza implica a su vez una concepción de aprendizaje determinada, el aprendizaje por recepción pasiva. Quienes así piensan suponen que los alumnos aprenden al ritmo de lo que se transmite, suponen que internalizan a modo de espejo lo que han escuchado. Esta idea de una mente que funciona como fotocopiadora ha sido cuestionada por la mayoría de las investigaciones y aprendizajes. Sencillamente no se aprende de este modo. Entonces, desde esta perspectiva, cubrir el programa solo calma la ansiedad del docente, pero no asegura que los alumnos en sus cabezas incorporen los conocimientos dados. Entonces, de nada sirve transmitir un sinnúmero de contenidos si los alumnos no logran comprenderlos y apropiarse de ellos. Y he mencionado más arriba que las principales herramientas cognitivas para hacerlo son la lectura y la escritura. Por consiguiente, cuando los profesores señalan la falta de tiempo curricular como obstáculo para ocuparse de la lectura y escrituras en sus materias, habrían que discutir con ellos las ideas que tienen acerca de cómo ha de enseñarse para que los alumnos puedan aprender profundamente.
entendido que hay formas de aprendizaje profundo y superficial, y lo que interesa es un aprendizaje profundo que requiere necesariamente de la elaboración de los estudiantes. En muchos casos será necesario aligerar el currículo y hacer lugar a las prácticas de lectura y escritura para que lo transmitan en clase, para que lo que se transmita en clase logre ser apropiado por los alumnos. La objeción más seria desde mi punto de vista es el tiempo del docente, el tiempo para leer lo escrito de los alumnos y realizarse comentarios. Este tiempo en realidad está ligado con la proporción que hay entre alumnos y estudiantes, porque el tiempo que precisa un docente para seguir de cerca la elaboración de conocimiento por parte de sus alumnos aumenta a mayor cantidad de alumnos por docente. Que un profesor pueda ocuparse de retroalimentar la escritura de sus alumnos es lo que económicamente resulta más costoso, porque exige incrementar el tiempo del docente o bajar cantidad de alumnos por docente. Para ello se requeriría un esfuerzo institucional y no sé cómo se resuelve, lo planteo como un problema. Existen vías alternativas, por ejemplo, enseñar a los alumnos a ser propios revisores de texto, enseñar revisión entre pares, crear cuerpos de tutores que ayudan y colaboran con el docente, pero de todos modos es un obstáculo para pensar. El cambio puede ir en distintas direcciones y el ideal es una educación más democrática, en la que se distribuye el conocimiento de calidad entre un número mayor de personas. Esa sería la dirección que defiendo, una educación más equitativa en la cual se intente distribuir el capital cultural entre más personas que las que actualmente lo tienen. El otro obstáculo es la falta de formación de los docentes de historia, biología, etc. Con razón dicen que me voy a ocupar de la lectura y de la escritura, si yo no sé cómo enseñarla. Que se ocupe el que sepa es una objeción válida, pero es fácil de revertir a través de programas sostenidos de desarrollo profesional en enseñanza. En equipo tenemos para inspirarnos los modelos que la presente investigación ha mostrado u otros que podamos diseñar y poner a prueba en el futuro. Conclusión: los resultados de mi estudio constructivo entre universidades estadounidenses, australianas y argentinas nos han llevado a fundamentar por qué la educación superior ha de hacerse cargo de la enseñanza, de la lectura y la escritura académica, y que escollos es preciso enfrentar. Ahora bien, es posible invertir el razonamiento, preguntarnos qué ocurre si no nos ocupamos de la lectura y la escritura en cada materia. Encontrar una respuesta es sencillo. Ocurre aquello de lo habitualmente nos quejamos, que los alumnos no participan en clase, no están motivados, no entienden lo que leen, no saben escribir, aprueban el examen y en la materia siguiente se olvidan de lo supuestamente aprendido. Ingresan de la universidad sin poder comunicarse eficazmente por escrito en el mundo profesional al que entran y no tienen herramientas para seguir aprendiendo autónomamente. En el futuro, si la universidad no asume un compromiso serio y sostenido de integrar la lectura y escritura en la enseñanza del conjunto de las asignaturas, ocurre sencillamente esto. Estas consecuencias de no ocuparnos de la lectura y de la escritura atañen a la calidad y a la equidad de la educación. Se ha señalado que no hacerse cargo de la enseñar a leer y a escribir académicamente, pero sí evaluarlos implica éticamente una evaluación injusta. Esto en Argentina, como en otros países, no afecta a todos los alumnos por igual, perjudica más a aquellos que provienen de entornos no familiarizados con las prácticas de lectura y escrituras académicas. Si la universidad no les ayuda con ella, tampoco tienen apoyo en sus hogares, entonces el fracaso y la deserción estudiantil se concentran en los sectores más desfavorecidos socialmente. Lilis, 1999. Por lo tanto, no ocuparse de la lectura y la escritura atenta sobre todo contra ese sector de la población más vulnerable y contribuye a reproducir las condiciones desiguales de ingreso en vez de adoptar a revertirlas.
A partir de este panorama, los desafíos que enfrentamos en el mundo hispano hablante son diversos. Por un lado, necesitamos indagar sobre las culturas escritas en las universidades de América Latina. Sabemos mucho acerca de lo que saben hacer los alumnos. Sabemos menos acerca de lo que hacemos nosotros los profesores. Por otro, necesitamos pensar la escritura como objeto transparente, evaluado, pero no enseñado. Necesitamos diseñar y poner a prueba formas de enseñanzas sostenibles que no impliquen un esfuerzo sobrehumano para el docente. Estas formas de enseñanza no están dadas para el docente, no existen todavía. Debemos inventarlas, ponerlas a funcionar, evaluarlas, difundir las nuevas experiencias. Además, requerimos el apoyo institucional para que esto no sea responsabilidad exclusiva del docente, sino para que avancemos hacia un esfuerzo compartido. Espero que lo expuesto en este trabajo contribuya a seguir pensando sobre el tema. En este sentido, uno de los retos será desnaturalizar ideas habituales que damos como supuestos. Por ejemplo, la representación de que leer y escribir son competencias básicas. Estas concepciones no son neutras, sino operantes. Cambiarlas es el primer paso para transformar las prácticas. Según el sociolingüística Getz, las ideas generan condiciones para ciertas realidades que sean concebidas como posibles o imposibles a través de favorecer o impedir determinadas acciones. Las ideas no solo reflejan la realidad, sino que parcialmente ayudan a crearlas o constituirlas. Las teorías fundan creencias, las creencias llevan a acciones y las acciones crean un mundo, realidades sociales. En este sentido, mi deseo es que las ideas que he compartido en este trabajo sirvan para continuar debatiendo y para contribuir al cambio. Ojalá algunas de ellas den origen a una mejor educación superior.